problema crítico el tema de la restitución de la tierra y hace parte de los asuntos gruesos ahora como de la cobertura periodística que hacemos en el área. Entonces cuando hay información sobre esto, lo que tratamos de hacer es de aportarle mucho contexto, mucha comprensión a ese fenómeno y sobre todo hablar desde el punto de vista de las víctimas, porque está bien sabido también que muchas de las personas, de los reclamantes de tierra que se dan en llamar hoy, son blanco de amenazas, de agresiones, y el número de víctimas pues es también preocupante. Tenemos 4 periodistas que todos son muy especializados en los temas de paz y derechos humanos, y dentro de esos temas están en un conocimiento, digamos, detallado de todo lo que tiene que ver con la ley de restitución, con los programas de los reclamantes y de la restitución misma. Entonces son muchachos que han venido haciendo un seguimiento permanente y eso les empieza a otorgar cierto nivel de especialidad, cierto nivel de experticia en el manejo de lo que tiene que ver con todo este tema de la restitución. Nos hemos ocupado de llevar ese registro noticioso que tiene que ver con el tren informativo de la semana, que es más rápido, que está precisamente como en ese género de la noticia, que son notas que no tienen más de 8, 10, 12 párrafos, pero también se han publicado informes especiales sobre el tema de restitución, sobre el número de hectáreas, sobre digamos, los despojadores principales, en cuanto a la responsabilidad que tienen las FARC, que tienen los paramilitares y autodefensas en el despojo de tierras en el país, u otros actores que también están ahí como terratenientes o personas, digamos, que tienen intereses privados y han patrocinado esos despojos y esos desplazamientos de población campesina y de pequeños tenedores de tierra, o sea, microfundistas y personas pues, que son parceleras que han sido desplazadas. Entonces es un tema de ocupación permanente porque además en este momento, en los últimos 5 meses, el gobierno y las FARC han estado enfocando el diálogo y las conversaciones en la mesa en todo el tema agrario y por ahí atraviesa el tema de la restitución y de las víctimas de los reclamantes. Aquí se ha dado mucha voz, y ya lo decía, a las víctimas, es decir, a los reclamantes mismos y a sus líderes. Ha aparecido Gerardo Vega y otros líderes que hay, además de esa formación de Forjando Futuros, han tenido vocería permanente en el periódico y digamos el discurso informativo del área de paz y derechos humanos ha incluido las voces de esas víctimas, de los organismos de seguridad, de las respuestas concretas que le da el Estado a la protección de estas personas. Y en ese sentido, el marco de las fuentes que hemos empleado, las fuentes a las que hemos acudido, ha estado muy enriquecido, porque hemos consultado a gente de muchas regiones del país, de distintos departamentos y municipios, a gente que está asociada con el tema de zonas de reservas campesinas, a gente que está asociada con las movilizaciones y los movimientos mismos de reclamantes, a las organizaciones y líderes que trabajan con ellos, pero también a las fuentes gubernamentales, a los organismos de seguridad, ejército y policía, sobre sus responsabilidades en la seguridad de estas personas, y a quienes, digamos, tienen posiciones controversiales, polémicas frente a esa situación, como otros sectores, digamos, del agroempresariado, sectores políticos que no son favorables ni a la negociación en Cuba, ni a la lectura y la revisión crítica que se ha hecho del problema desde el campesinado. Entonces creo que ha habido un espectro muy amplio de fuentes utilizadas para hacer la cobertura de ese tema. El hecho concreto es el amo absoluto del periodista. Es decir, un buen periodista está pegado a hechos, personas, circunstancias, documentos concretos a partir de los cuales pueda construir análisis, contextualización
un poco esa pedagogía en términos históricos de explicación de las cosas, porque como decía también otro buen periodista, el contexto hace parte del texto. Yo creo que partiendo de ahí, un periodista y un medio de comunicación ya le están haciendo un aporte valioso a la formación de la opinión pública. Y es decir, si le dan elementos de análisis a la gente sobre la base de un periodismo que está muy apegado a la realidad, a la verdad, a la búsqueda de la verdad, yo creo que a partir de ahí ya los lectores tienen información de calidad, tienen varios puntos de vista, tienen conocimiento de la realidad de las cosas, y eso ya les permite construirse un juicio, una valoración, una interpretación, una reflexión, un análisis y una opinión sobre lo que está pasando en su entorno, en este caso en el país, en Medellín, en Antioquia, Colombia. Es un asunto de calidad. Si el periodista cumple con eso, está cumpliendo con esas otras labores y con ese otro papel: formar opinión, enseñar, explicar, ser digamos, un buen vehículo de comunicación sobre la realidad y sobre los hechos, que esa es su misión fundamental, la del periodista y la del periodismo. Hay que ver de manera positiva que haya una ley de restitución, o sea, era algo que no había ocurrido, digamos, en términos históricos, que un gobierno aceptara y emprendiera, digamos, la acción política y gubernamental para devolverle las tierras a las personas que fueron despojadas. Creo que es muy valioso y es la posición que está reflejando el periódico, que eso esté ocurriendo. Por supuesto hay una crítica a que ese programa de restitución y la manera en que se desarrollan todas esas tareas no termine pasando al otro lado, y es al de macartizar, al de señalar, al de estigmatizar al sector agroindustrial y productivo como responsable, digamos, de una manera muy generalizante, muy vaga, con indicaciones que no precisan, que no concretan denuncias sobre quiénes han sido responsables de esos hechos. Entonces el periódico, digamos, es favorable a la ley, es favorable a que se cumpla esa restitución, es favorable y piensa que eso ayuda al país, que eso puede ayudar a consolidar la paz. Pero también hay una visión crítica de esas exageraciones y esas acusaciones vagas y generalizantes de algunas ONGs que, digamos, lanzan al aire y al vuelo esas campanas de la denuncia diciendo que es la responsabilidad de los terratenientes, de los latifundistas, de los transnacionales, pero lo hacen sin tener bases concretas, sin, digamos, aterrizar esas denuncias y ponerles nombres y responsables. Entonces el periódico frente a eso sí es muy crítico. Y es muy crítico también frente a la situación de vulnerabilidad y de inseguridad que están sufriendo los reclamantes y que hacen que esa ley en el papel sea de muy buenas intenciones, de muy buena fe, pero que en la práctica no se cumpla porque finalmente la gente le da miedo retornar a sus propiedades. Estamos digamos, en una lectura editorial de los hechos y de los problemas del país, que está tratando de oxigenarse mucho de todas las posiciones. Hay mucha libertad en este momento, digamos, editorialmente, y yo creo que eso lo ha sentido la gente.